¿Quieres tener el poder de establecer tus propios límites y vivir una vida más auténtica y satisfactoria? Hoy aprenderás a decir no sin sentirte culpable, lo que te permitirá dejar de complacer a todos. No solo te proporcionaremos técnicas revolucionarias y prácticas, sino también estrategias respaldadas por hechos y estudios científicos que garantizan su eficacia. Olvídate de esos consejos trillados que no llevan a ninguna parte. Aquí te enseñaremos cómo cambiar tu vida para siempre con herramientas efectivas. Dale like, comparte y comenta si te parece útil este video. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que marque la diferencia. Quédate hasta el final para no perderte ni un solo segundo de estas técnicas transformadoras. Vamos a empezar. Descubre cómo dejar de complacer a todos y empieza a vivir para ti. La primera técnica para dejar de complacer a todos es aprender a dejar de pedir disculpas innecesarias. Muchas veces nos encontramos pidiendo perdón por cosas que realmente no ameritan una disculpa, como expresar una opinión, necesitar tiempo para uno mismo o simplemente no estar de acuerdo con alguien. Este hábito, aunque parece inofensivo, puede hacer que otros nos vean como personas débiles y fácilmente manipulables. Pedir disculpas constantemente también puede socavar nuestra propia confianza y autoestima. En lugar de pedir perdón automáticamente, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate si realmente has hecho algo que justifique una disculpa. ¿Has herido a alguien de manera intencional? ¿Has cometido un error significativo? Si la respuesta es no, entonces no hay necesidad de disculparse. Este simple cambio de enfoque puede tener un impacto profundo en cómo te perciben los demás, y lo más importante, en cómo te percibes a ti mismo. Además, al evitar las disculpas innecesarias, envías una señal clara a los demás de que valoras tu tiempo, tus decisiones y tu espacio personal. Estás estableciendo límites saludables y mostrando que tienes confianza en tus acciones y palabras. Esto no solo reforzará tu autoestima, sino que también te ayudará a ganar respeto y consideración por parte de quienes te rodean. Recuerda, dejar de pedir disculpas innecesarias no significa ser insensible o arrogante. Se trata de reconocer tu propio valor y de comunicar de manera efectiva tus necesidades y decisiones sin sentirte culpable. Practica esta técnica y observa cómo cambia la dinámica de tus relaciones y cómo te sientes más empoderado en tu vida diaria. Practicar decir no puede parecer una tarea abrumadora al principio, pero es esencial para mantener tu bienestar emocional y mental. La clave está en empezar con situaciones pequeñas y cotidianas. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda con algo que realmente no puedes hacer, simplemente di, lo siento, no puedo hacerlo esta vez. Este pequeño paso puede parecer insignificante, pero es fundamental. Practicar en escenarios menos estresantes te ayudará a construir la confianza necesaria para decir no en situaciones más grandes y significativas. Con el tiempo, te darás cuenta de que decir no puede ser liberador y que los demás lo aceptarán más de lo que esperabas. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas que dicen no se perciben como más confiables y auténticas. Pero aquí está la controversia. A veces, incluso tus seres queridos pueden no comprender o aceptar tu negativa, y eso está bien. No tienes la obligación de justificar cada no que dices, porque tu bienestar debe ser tu prioridad. Este enfoque desafía la norma social de siempre decir sí, para evitar conflictos o desagradar a los demás. ¿Crees que es justo priorizar tu bienestar a pesar de la incomprensión de los demás? Algunos argumentarían que es egoísta, mientras que otros sostienen que es necesario para una vida equilibrada. Tomarte tu tiempo antes de aceptar solicitudes es otra técnica clave para aprender a decir no de manera efectiva. En un mundo donde la rapidez y la inmediatez son valoradas, detenerse a pensar antes de responder puede parecer contracultural, pero es esencial para tu bienestar emocional y mental. En lugar de responder de inmediato a una solicitud, date un momento para considerar si realmente quieres decir sí. Puedes usar frases como déjame pensarlo y te respondo más tarde. Este pequeño gesto te da el espacio necesario para evaluar si la solicitud se alinea con tus prioridades y capacidades. Además, te permite preparar una respuesta educada y firme si decides que no puedes cumplir con la solicitud. Sin embargo, esta práctica puede generar controversia. Algunas personas podrían interpretar tu necesidad de tiempo para pensar como indecisión o falta de compromiso, pero en realidad, tomar esa pausa te ayuda a tomar decisiones más informadas y a mantener la integridad de tus límites y prioridades. Al adoptar esta técnica, no solo reduces la presión inmediata de tener que dar una respuesta rápida, sino que también muestras a los demás que valoras tu tiempo y tus decisiones. Estás comunicando de manera clara y respetuosa que tu bienestar es importante y que no estás dispuesto a comprometerlo fácilmente.
¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que tomarte un tiempo antes de responder es una estrategia efectiva para aprender a decir no de manera más asertiva? Déjame tus comentarios abajo. Antes de continuar, te invito a que le des like y compartas tus comentarios abajo. Además, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos llenos de consejos prácticos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas técnicas para aprender a decir no de manera asertiva. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido útil y llegar a más personas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. El miedo a la reacción negativa de los demás es una barrera común que nos impide decir no de manera asertiva. Muchas veces nos preocupamos demasiado por cómo será recibida nuestra negativa, temiendo herir los sentimientos de los demás o provocar conflictos innecesarios. Sin embargo, es fundamental recordar que las personas que realmente te valoran entenderán y respetarán tus límites. Es importante comprender que decir no significa ser egoísta o insensible, sino ser honesto contigo mismo y proteger tu bienestar emocional y mental. Si alguien se enoja o se siente decepcionado porque dijiste no, esa reacción dice más sobre ellos que sobre ti. A veces las expectativas poco realistas de los demás pueden poner una presión innecesaria sobre nosotros, pero debemos recordar que no es nuestra responsabilidad complacer a todos todo el tiempo. Mantén la calma y firmeza en tu decisión de decir no. Recuerda que es imposible satisfacer todas las expectativas y que priorizar tu bienestar es fundamental. Al final del día, tu responsabilidad principal es cuidarte a ti mismo y garantizar tu propia felicidad y tranquilidad. Algunas personas pueden interpretar el no como un rechazo personal, pero en realidad es una afirmación de tus límites y autorrespeto. ¿Estás de acuerdo en que es hora de dejar de priorizar las expectativas de los demás sobre nuestra propia felicidad? Establecer límites claros y comunicar esos límites de manera efectiva es fundamental para aprender a decir no de manera asertiva. Cuando las personas saben cuáles son tus límites, es menos probable que te pidan cosas que no puedes o no quieres hacer, lo que contribuye a una mejor gestión de tus emociones y energías. La clave está en ser claro y directo al comunicar tus límites, sin sentir la necesidad de justificarte extensamente. Por ejemplo, si necesitas tiempo para ti mismo, puedes decir de manera firme pero respetuosa: necesito un tiempo a solas este fin de semana para recargar energías y cuidar de mi bienestar. Esta comunicación directa y honesta evita malentendidos y establece expectativas claras. Al establecer y comunicar tus límites, no solo te proteges a ti mismo, sino que también enseñas a los demás a respetarte. Las personas que valoran tu bienestar y respetan tus límites estarán más inclinadas a entender y aceptar tus negativas sin resentimiento ni conflicto. Esto fortalece tus relaciones y fomenta un ambiente de respeto mutuo y comprensión. Practicar la asertividad es fundamental para aprender a decir no de manera efectiva y respetuosa. La asertividad se define como la capacidad de expresar tus necesidades, deseos, opiniones y emociones de manera clara, directa y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Es una habilidad comunicativa que te permite defender tus derechos y establecer límites de manera asertiva. Una de las principales características de la asertividad es el uso de declaraciones en primera persona. Esto significa hablar desde tu propia perspectiva, utilizando frases como yo necesito, yo prefiero, yo creo o yo siento. Al comunicar tus límites de esta manera, estás siendo claro y directo sobre tus necesidades y deseos, sin culpar ni atacar a los demás. Practicar la asertividad puede ser un proceso gradual y requiere de tiempo y práctica. Puedes comenzar practicando frente al espejo o con un amigo de confianza. Ensaya situaciones en las que necesitas decir no de manera asertiva y practica tu tono de voz, lenguaje corporal y expresiones faciales. Con el tiempo y la repetición, te sentirás más seguro al expresar tus necesidades directamente y sin rodeos. Es importante destacar que la asertividad no se trata solo de decir no, sino también de comunicarte de manera efectiva en todas las áreas de tu vida. Mejorar tus habilidades asertivas te ayudará a establecer relaciones más saludables, a resolver conflictos de manera constructiva y a mejorar tu autoestima y confianza en ti mismo. Otro aspecto importante es el autocuidado. Asegúrate de dedicar tiempo a actividades que te recarguen y te hagan sentir bien. Cuando estás bien contigo mismo, es más fácil decir no, porque valoras tu propio bienestar. El autocuidado puede incluir cualquier cosa que disfrutes, desde leer un libro hasta hacer ejercicio o meditar.
Recuerda que cuidar de ti mismo no es egoísta, es necesario para mantener un equilibrio saludable en tu vida. Reconsidera la necesidad de agradar a todos. La verdad es que no puedes complacer a todos, y tratar de hacerlo solo te llevará al agotamiento y al resentimiento. Acepta que está bien que algunas personas no estén de acuerdo contigo o no les guste tu decisión. Lo importante es que estés en paz con tus elecciones y que éstas reflejen tus verdaderos deseos y necesidades. Al enfocarte en lo que realmente importa para ti, encontrarás una mayor satisfacción y paz interior. Enfrentar el miedo al conflicto también es esencial para aprender a decir no. Muchas personas evitan decir no porque temen la confrontación. Sin embargo, el conflicto no siempre es negativo. Puede ser una oportunidad para aclarar malentendidos y establecer límites más claros. Aborda el conflicto con una actitud abierta y dispuesta a escuchar, y verás que muchos de tus temores eran infundados. Con práctica, manejarás el conflicto con más confianza y menos ansiedad. Finalmente, reconoce tus propios logros y progresos. Cada vez que logres decir no en una situación difícil, date crédito por ello. Reflexiona sobre cómo te sentiste después y qué aprendiste de la experiencia. Esto no solo reforzará tu confianza, sino que también te motivará a seguir estableciendo límites saludables en el futuro. Recuerda que aprender a decir no es un proceso continuo, y cada paso que das te acerca más a una vida más equilibrada y satisfactoria. Practicar decir no es otro aspecto clave. Esto implica ser claro y directo al comunicar nuestras negativas, sin sentir la necesidad de justificarnos excesivamente. Al establecer límites de manera asertiva, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también fomentamos relaciones más honestas y respetuosas con los demás. Tomarte tu tiempo antes de aceptar solicitudes también es una estrategia efectiva. Esto te permite evaluar si la solicitud se alinea con tus prioridades y capacidades, evitando compromisos que puedan generarte estrés o agotamiento. Al aprender a discernir entre lo que es importante para ti y lo que no, fortaleces tu capacidad para decir no cuando sea necesario. El manejo del miedo a la reacción negativa de los demás también juega un papel crucial en aprender a decir no de manera efectiva. Es natural temer al conflicto o a la desaprobación de los demás, pero al recordar que tu bienestar es tu responsabilidad y que no puedes complacer a todos todo el tiempo, te empoderas para tomar decisiones que te beneficien a ti mismo. Además, es importante rodearte de personas que respeten tus límites y apoyen tus decisiones. Las relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión de las necesidades individuales son fundamentales para mantener un ambiente positivo y saludable. Practicar la asertividad te ayuda a comunicar tus límites de manera clara y respetuosa, fortaleciendo tus relaciones y tu autoconfianza. Establecer límites claros y comunicar tus necesidades de manera efectiva no solo te protege a ti mismo, sino que también enseña a los demás a respetarte. Recuerda que no puedes complacer a todos y que tu bienestar es tu responsabilidad. Con práctica y perseverancia, aprenderás a decir no con confianza y sin culpa, creando así un equilibrio saludable en tu vida y permitiéndote vivir de acuerdo con tus verdaderos deseos y necesidades. Tenemos novedades emocionantes. Las suscripciones al canal están activadas, con beneficios exclusivos para todos los miembros. Accede a contenido adicional, adelantos de videos y más beneficios emocionantes. Únete a nuestra comunidad VIP. También, los supergracias están activos. Ayúdame a seguir creando videos geniales y motivadores. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Gracias por formar parte de nuestro canal y apoyar nuestro trabajo. Y si te has preguntado cuál es la clave para entender a las mujeres, no te pierdas esto.